portero humilde es brutalmente despedido después de 25 años por entregar una Biblia a su jefe millonario ateo. Pero cuando el empresario abre el libro sagrado en casa y encuentra una carta manuscrita con letra infantil, lo que descubre lo hace desplomarse en el suelo llorando como nunca había llorado en su vida. «¡Estás loco!», gritó, levantándose como un volcán en erupción. «¿Me estás dando una Biblia, estúpido portero?». Esteban Silva retrocedió, pero algo en sus ojos de 68 años, algo profundo como una promesa inquebrantable, lo mantuvo firme ante la furia de Luciano Gómez. «Señor, es de una promesa que hice para... No quiero escuchar esa mierda de baboseiras religiosas que le metes en la cabeza a todo el mundo». Luciano estaba completamente fuera de sí, su rostro rojo de ira. «¡Lárgate de mi oficina, ahora mismo!». El anciano portero apretó sus manos temblorosas. 25 años. 25 años limpiando este edificio, saludando con respeto, siendo invisible para este hombre. Y ahora... Pero, señor, es una promesa del Su. ¡Ya basta!». El grito de Luciano hizo temblar los cristales del piso 25. «¡Estás despedido! Quiero que tú y tu Dios se larguen de mi vista. Y aprovecha tu fe para conseguir otro trabajo». Tocó la campanilla con violencia salvaje. La secretaria Martínez entró corriendo, con el rostro pálido de terror. «¡Martínez! Prepare los papeles de despido de Esteban. ¡Ahora! Quiero a este fanático religioso fuera del edificio en 1 hora». Esteban tomó la Biblia con cuidado infinito, como quien abraza a un hijo herido, y salió de la oficina con la cabeza alta. Pero en sus ojos había algo que Luciano no vio. Paz. 1 hora después, en el Departamento de Recursos Humanos, la secretaria Martínez entregaba los papeles de despido con lágrimas en los ojos. «Esteban, lo siento tanto. 25 años trabajando aquí». El anciano firmó con manos que no temblaban, como si hubiera esperado este momento toda su vida. «Señora Martínez», murmuró con voz serena, «¿puede hacerme un último favor?». Extendió la Biblia hacia ella. «Por favor, deje esto en el escritorio del señor Gómez». «Es muy importante». La mujer lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Después de lo que te hizo? ¿Por qué?». Esteban sonrió, una sonrisa que parecía guardar secretos del cielo. «Porque prometí a alguien muy especial, y no puedo fallarle, ni siquiera ahora». Y así, mientras Esteban Silva caminaba por última vez hacia la salida del edificio, con su caja de cartón bajo el brazo y sin un centavo de indemnización, algo extraordinario estaba por suceder, porque al día siguiente, cuando Luciano Gómez llegó a su oficina y vio esa Biblia sobre su escritorio, la agarró con furia ciega y la arrojó contra la pared. El libro se abrió al impacto, y una carta manuscrita, con letra infantil, cayó lentamente al suelo. Luciano se acercó, vio la letra, y su mundo se desplomó. «Para papá, cuando estés muy, muy triste, tu hijo que te ama para siempre, Mateo». Sus manos temblaron al reconocer esa escritura, la escritura de su hijo que había muerto hacía 2 años. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo una carta de Mateo había llegado hasta las manos de un portero al que acababa de destruir? Y más importante aún, ¿qué más decía esa carta que podía cambiar la vida de un hombre para siempre? Para entender cómo la carta de un niño muerto llegó a manos de un portero humilde, tenemos que volver 3 años atrás, al Hospital Pediátrico San Rafael, donde todo comenzó. 3 años atrás. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y a esperanza perdida. Luciano Gómez caminaba con pasos furiosos
hablando por teléfono mientras su hijo de 12 años, Mateo, permanecía sentado en una silla de ruedas, observando todo con esos ojos grandes y melancólicos. «No me importa que sea domingo», gritaba Luciano al auricular. «La fusión tiene que cerrarse antes del lunes». Mateo suspiró. Su papá. Siempre su papá y los negocios. Fue entonces cuando lo vio, un hombre mayor, de cabello gris y uniforme azul, empujando un carrito de limpieza por el pasillo. Pero había algo diferente en él, algo que brillaba en sus ojos cuando miraba a los niños enfermos. «Paz». «Disculpe», murmuró Mateo cuando el hombre pasó cerca. «¿Usted trabaja aquí?» Esteban Silva se detuvo y sonrió. Una sonrisa genuina que Mateo no había visto en mucho tiempo. «Sí, pequeño. Soy el encargado de limpieza. ¿Y tú?» «Soy Mateo. Vengo a revisiones». El niño señaló hacia Luciano, que seguía gritando al teléfono a 3 metros de distancia, completamente ajeno a la conversación. «Tu papá está muy ocupado», observó Esteban con ternura. «Siempre está ocupado», murmuró Mateo. «Dice que los negocios no esperan». «¿Y tú qué piensas?» Mateo reflexionó un momento. «Yo pienso que a veces es bueno parar un poquito, para ver las cosas importantes». Esteban se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes qué? Tienes mucha sabiduría para tu edad. Mi papá dice que la sabiduría no paga las cuentas». «Tu papá tiene razón en muchas cosas», dijo Esteban con cuidado. «Pero a veces, cuando estamos muy ocupados, no escuchamos las voces más importantes». «¿Qué voces?» «La voz del corazón, la voz de las personas que amamos». Y Esteban dudó un momento. «¿Y qué más?», preguntó Mateo con curiosidad genuina. «La voz de Dios». Mateo parpadeó sorprendido. «Mi papá dice que Dios es un invento para gente débil». Esteban sonrió con tristeza. «Tu papá está muy ocupado, Mateo. A veces cuando estamos muy ocupados, construyendo imperios, nos olvidamos de que hay alguien que construyó todo el universo». En ese momento, Luciano terminó su llamada y se acercó. «¿Con quién hablas, Mateo?» «Con el señor Esteban, papá». «Es muy amable». Luciano miró al portero con indiferencia total. «Ah, bueno, vamos. El doctor nos espera». Y así, sin más ceremonia, Luciano empujó la silla de ruedas de su hijo hacia el consultorio, sin siquiera mirar a Esteban. Pero Mateo volteó hacia atrás y agitó la mano. «Hasta luego, señor Esteban». El anciano sonrió y agitó la mano de vuelta. No sabía que acababa de conocer al niño que cambiaría su vida para siempre. 2 meses después. «¡Señor Esteban!». La voz alegre resonó por el pasillo del hospital. Esteban levantó la vista de su carrito de limpieza y vio a Mateo acercándose en su silla de ruedas, solo. «Hola, pequeño. ¿Dónde está tu papá?» «Hablando con los doctores sobre cosas aburridas de adultos», dijo Mateo haciendo una mueca. «¿Puedo quedarme con usted un ratito?» Esteban miró alrededor. El pasillo estaba tranquilo. «Claro. ¿Cómo te has sentido?» «Mejor», mintió Mateo. «Señor Esteban, ¿usted de verdad cree en Dios?» «Sí, pequeño». «¿Por qué preguntas?» «Porque, porque a veces, cuando duele mucho, me pregunto si Dios se olvidó de mí». El corazón de Esteban se apretó. «¿Sabes qué, Mateo? Yo creo que Dios nunca se olvida de nosotros. A veces permite cosas difíciles. Pero siempre tiene un plan». «¿Qué plan podría tener conmigo?» Esteban se arrodilló frente a la silla de ruedas. «No lo sé, pequeño, pero he aprendido algo en mis 68 años». «¿Qué cosa?» «Que los corazones más puros, como el tuyo, son los que Dios usa para los trabajos más importantes». Mateo sonrió por primera vez en semanas. «¿De verdad? ¿De verdad? Señor Esteban,
¿Podría enseñarme más sobre Dios? Esteban miró hacia el consultorio donde Luciano seguía hablando con los médicos. Tu papá no tiene que saber. Es, es nuestro secreto. Y así comenzó la amistad más hermosa y más secreta del mundo. Una amistad que llevaría a una promesa que costaría un trabajo, una promesa que cambiaría dos vidas para siempre. Porque lo que ni Esteban ni Luciano sabían es que Mateo ya había comenzado a tener sueños muy especiales. Sueños sobre el futuro de su papá. Sueños que parecían demasiado reales para ser solo sueños. Mientras Luciano Gómez construía su imperio financiero ladrillo a ladrillo, en los pasillos silenciosos del Hospital San Rafael, su hijo construía algo completamente diferente. Una fe secreta. Una fe que lo cambiaría todo. 6 meses después. Papá, ¿podemos hablar un ratito? Luciano levantó la vista de su laptop, molesto por la interrupción. Estaba en la sala de espera del hospital, cerrando otro negocio millonario mientras su hijo recibía tratamiento. Mateo, estoy calculando las ganancias del trimestre. ¿Puede esperar? Es que es importante. ¿Más importante que asegurar tu futuro financiero? Mateo suspiró y bajó la cabeza. No, papá. Pero mientras Luciano volvía a sus números, Mateo deslizó discretamente una pequeña Biblia infantil dentro de su mochila. Esteban se la había regalado la semana anterior, en secreto, como todo lo que realmente importaba en la vida de Mateo. En los pasillos del hospital. Señor Esteban, tengo una pregunta. Dime, pequeño. Mateo sacó la Biblia de su mochila y la abrió en una página marcada. Aquí dice que Dios escucha las oraciones. ¿Eso es verdad? Por supuesto que es verdad. ¿Todas las oraciones? Todas, Mateo. Incluso las que no sabemos que estamos haciendo. El niño reflexionó profundamente. Señor Esteban, ¿puedo contarle algo que no le he dicho a nadie? Claro, pequeño. Aquí estás seguro. Mateo miró alrededor para asegurarse de que su padre seguía ocupado con sus negocios. A veces tengo sueños muy raros. ¿Qué tipo de sueños? Sueños sobre papá. Lo veo mayor, muy triste, muy enojado, como si hubiera perdido algo muy importante. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más ves en esos sueños? Lo veo. Lo veo gritándole a gente buena, lastimando personas que no se lo merecen. Mateo hizo una pausa. Y lo veo. Lo veo muy solo. ¿Y qué sientes cuando tienes esos sueños? Que tengo que ayudarlo, que Dios me está preparando para algo. Esteban se arrodilló frente al niño. Mateo, ¿has pensado que tal vez Dios te está mostrando esas cosas por una razón? ¿Qué razón? Tal vez. Tal vez Dios sabe que tu corazón es lo suficientemente grande como para amar a tu papá, incluso cuando él no sepa cómo recibir ese amor. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Señor Esteban, ¿y si yo no estoy aquí cuando papá me necesite? El anciano sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. ¿Por qué dices eso, pequeño? Porque a veces siento que mi tiempo aquí es corto, como si tuviera una misión específica. Mientras tanto, en la oficina de Luciano, quiero que esas acciones suban 20% antes del cierre. Luciano Gómez había transformado el piso 25 del centro financiero en su fortaleza personal. Desde esas ventanas panorámicas podía ver toda la ciudad a sus pies. Poder, control, dinero, todo lo que realmente importaba en la vida. Su secretaria Martínez entró con más papeles. Señor Gómez, llegaron las proyecciones de ganancia para el próximo año. ¿Y? Triplicamos las expectativas. Felicitaciones. Luciano sonrió con satisfacción. Martínez,
¿Sabe cuál es la diferencia entre los ganadores y los perdedores? No, señor. Los ganadores entienden que en este mundo solo importa una cosa: resultados. Los perdedores se distraen con sentimientos, con religión, con... con tonterías emocionales. Entiendo, señor. Por eso es que tengo éxito, porque no me dejo manipular por debilidades humanas. Martínez asintió y salió de la oficina. Luciano se acercó a la ventana y miró la ciudad. No sabía que en ese mismo momento, a 20 kilómetros de distancia, su hijo estaba aprendiendo sobre un tipo diferente de poder: el poder del amor incondicional. De vuelta en el hospital. Señor Esteban, ¿puedo pedirle un favor muy grande? Por supuesto. Mateo. El niño sacó un cuaderno de su mochila. He estado escribiendo una carta. Para papá. ¿Una carta? Para cuando esté muy triste. Para cuando haya perdido el rumbo. Mateo bajó la voz. Para cuando me haya... Cuando ya no esté aquí. Esteban sintió que el mundo se tambaleaba. ¡Mateo! Señor Esteban, ¿me promete que si algo me pasa, si tengo que irme, le dará esta carta a papá cuando más la necesite? Pequeño, no digas esas cosas. Por favor, señor Esteban. Es muy importante. Los ojos de Mateo brillaban con una determinación que no era propia de un niño de 12 años. ¿Cómo sabré cuándo es el momento correcto? Usted lo sabrá. Cuando papá esté tan enojado, tan vacío, que lastime a personas buenas como usted. Esteban tomó la carta con manos temblorosas. Mateo, ¿por qué sientes que esto va a pasar? Porque Dios me lo mostró, señor Esteban, en mis sueños. Vi exactamente cómo va a ser. ¿Qué más viste? Vi que papá va a estar perdido por mucho tiempo, que va a lastimar mucha gente. Pero también vi... Mateo sonrió con una paz inexplicable. También vi que al final todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque vi que usted va a estar ahí para él, que usted va a cuidarlo cuando yo ya no pueda. Esteban abrazó al niño con lágrimas en los ojos. Te prometo, Mateo, te prometo que cumpliré tu última voluntad. Gracias, señor Esteban. Ahora puedo estar tranquilo. 3 meses después. La condición de Mateo había empeorado considerablemente, pero su fe había crecido de manera extraordinaria. Papá, murmuró desde su cama de hospital, ¿te puedo pedir algo? Luciano, por primera vez en meses, no tenía el teléfono en la mano. Dime, hijo, cuando yo no esté, ¿podrías ser más amable con la gente? Mateo, no digas tonterías. Vas a estar bien. Papá, especialmente con el señor Esteban. Él es muy bueno. ¿El portero? Sí, él. Él me enseñó muchas cosas importantes. ¿Qué cosas? Que el amor nunca se acaba. Que incluso cuando no podemos verlo, el amor sigue ahí. Luciano sintió un nudo extraño en la garganta. Hijo, ¿me lo prometes, papá? ¿Que vas a ser bueno con él? Luciano asintió, sin entender por qué esa promesa se sentía tan importante. Te lo prometo, Mateo. Pero había promesas. Y había promesas que el tiempo y el dolor harían olvidar. Lo que Luciano no sabía es que muy pronto, pondría a prueba esa promesa. Y fallaría de la manera más brutal posible. 2 semanas después de esa promesa, la condición de Mateo había empeorado, pero había algo extraño en sus ojos. Una paz, una serenidad que no era normal en un niño de 12 años enfrentando tanto dolor, como si supiera algo que nadie más sabía. En el hospital, habitación 304. Papá, ¿puedes traer al señor Esteban? Tengo que hablar con él. Luciano frunció el ceño, confundido por la insistencia de su hijo. Mateo, el hombre está trabajando. Además, ¿por qué es tan importante? Por favor, papá. Es muy importante.
¿Más importante que descansar para mejorarte? Mateo sonrió con una sabiduría que helaba la sangre. Papá, hay cosas más importantes que mejorarme. 1 hora después. Esteban Silva entró a la habitación con pasos cautelosos. Su corazón se apretó al ver a Mateo tan frágil en esa cama. Hola, pequeño. Señor Esteban, gracias por venir. Luciano los observaba desde la esquina, cada vez más confundido por la conexión obvia entre su hijo y el portero. ¿Cómo te sientes, Mateo? Bien, muy bien. Los ojos del niño brillaban con una paz inexplicable. Señor Esteban, ¿recuerda la promesa que me hizo? La recuerdo perfectamente. Va a ser muy difícil cumplirla. Papá va a estar muy enojado cuando llegue el momento. Luciano se acercó, alarmado. ¿De qué están hablando ustedes dos? Mateo miró a su padre con una ternura infinita. Papá, ¿te acuerdas de la promesa que me hiciste? ¿Que ibas a ser bueno con el señor Esteban? Sí, hijo. La recuerdo. ¿La vas a cumplir? ¿Pase lo que pase? Por supuesto que la voy a cumplir. Mateo intercambió una mirada conocedora con Esteban. Señor Esteban, cuando llegue el momento de cumplir su promesa, no importa lo que papá le diga. No importa cuán enojado se ponga. Usted entréguele la carta. ¿Qué carta? Preguntó Luciano. Una carta que escribí, papá. Para un momento muy especial. ¿Cuándo? Cuando más la necesites. Mateo tomó la mano de Esteban. Me promete que no importa lo que pase, no importa cómo lo trate papá. ¿Usted va a cumplir lo que me prometió? Te lo prometo, pequeño. Pero, ¿por qué hablas como si... ¿Como si qué, señor Esteban? Como si... como si fueras a irte lejos. Mateo sonrió con esa sonrisa que no era propia de un niño. Señor Esteban, todos nos vamos lejos algún día. Lo importante es dejar algo bueno atrás. No entiendo nada de lo que está pasando aquí, murmuró Luciano. Papá, hay tantas cosas que no entiendes todavía, pero vas a entender, te lo prometo. Al día siguiente, Mateo había pedido que trajeran papel y pluma a su habitación. ¿Qué estás escribiendo, hijo? Una carta muy importante, papá. ¿Para quién? Para ti. Para cuando estés muy, muy triste. Luciano sintió un escalofrío extraño. ¿Por qué estaría muy triste? Papá, a veces la vida nos pone pruebas muy difíciles, y cuando eso pasa, necesitamos que alguien nos recuerde lo que es realmente importante. Mateo siguió escribiendo con una concentración absoluta. ¿Qué es lo realmente importante, hijo? El amor, papá. El amor nunca se acaba. 3 días después. Mateo terminó de escribir la carta, la selló en un sobre y se la entregó a Esteban cuando Luciano no estaba en la habitación. Señor Esteban, esta es la carta más importante que he escrito en mi vida. ¿Cuándo debo dársela a tu papá? Usted va a saber. Va a saber porque papá va a estar tan enojado, tan lleno de rabia, que va a lastimarlo a usted. ¿A mí? ¿Por qué me lastimaría? Porque el dolor lo va a volver loco por un tiempo. Va a culpar a Dios por todo lo malo que pase. Y usted representa a Dios para él. Esteban miró la carta en sus manos. Mateo, ¿cómo puedes saber todo esto? Porque Dios me lo mostró, señor Esteban. En mis sueños. Vi exactamente cómo va a ser. ¿Qué más viste? Vi que papá va a gritarle muy feo. Vi que lo va a humillar delante de otra gente. Vi que lo va a despedir de su trabajo. ¿Me va a despedir? Sí, pero señor Esteban, esa va a ser la señal. Cuando lo despida por tratar de cumplir esta promesa, ahí va a saber que llegó el momento de darle la carta. Esteban guardó la carta en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón.
¿Por qué estás tan seguro de que todo eso va a pasar? Porque vi también lo que va a pasar después. ¿Qué cosa? Mateo sonrió con esa paz sobrenatural. Vi que al final todo va a estar bien. Vi que papá va a volver a ser el hombre bueno que siempre fue por dentro. Una semana después. La condición de Mateo se había vuelto crítica. Luciano no se separaba de su lado. Papá, dime, hijo, ¿me perdonas por todas las cosas que no pude decirte? Mateo, no digas esas cosas. Y papá, cuando yo ya no esté aquí para recordártelo, ¿te vas a acordar de que te amo? Las lágrimas de Luciano comenzaron a brotar. Hijo, tú no te vas a ir a ninguna parte. Papá, prométeme que cuando el señor Esteban trate de ayudarte, lo vas a dejar. No entiendo por qué sigues hablando de él. Porque él va a cuidarte por mí. Porque él va a ser lo único bueno que va a quedar cuando yo tenga que irme. Mateo, basta. Pero el niño sonrió con una tranquilidad aterradora. Está bien, papá. Va a estar bien. Esa noche, Esteban Silva se quedó toda la noche orando en la capilla del hospital. Sabía que algo estaba por pasar. Lo sentía en el alma. Y sabía que tendría que cumplir la promesa más difícil de su vida. Una promesa que lo costaría todo. Una promesa que salvaría el alma de un hombre destruido. Porque al día siguiente, Mateo cerró los ojos por última vez, y Luciano Gómez comenzó su descenso hacia la oscuridad más absoluta, sin saber que su hijo había preparado exactamente el camino de regreso, a través de la fidelidad inquebrantable de un portero humilde que arriesgaría todo por cumplir la palabra dada a un niño con el corazón más puro del mundo. Y ahora, volvemos al momento que cambió todo. Al momento en que Luciano Gómez sostuvo en sus manos la carta que su hijo había escrito para él, sin saber todavía la verdad devastadora que estaba a punto de descubrir. De vuelta en el presente. Oficina de Luciano. Las manos de Luciano temblaban mientras abría la carta con cuidado infinito. La letra, esa letra infantil que conocía tan bien, le trajo recuerdos de tareas escolares, de dibujos pegados en el refrigerador, de momentos simples que ahora parecían oro puro. Para papá, cuando estés muy, muy triste. Tu hijo que te ama para siempre, Mateo. Se dejó caer en su silla ejecutiva y comenzó a leer. Papá, si estás leyendo esto, significa que el señor Esteban cumplió su promesa conmigo. Espero que hayas sido bueno con él todo este tiempo, como me prometiste en el hospital. Luciano se detuvo. ¿Bueno con él? Recordó la escena de esa mañana, los gritos, la humillación, el despido brutal. No, murmuró, exactamente como él dijo que iba a pasar. Pero ¿cómo era posible que Mateo hubiera sabido? Papá, sé que estás muy confundido ahora mismo. Sé que te estás preguntando cómo pude saber que ibas a tratar mal al señor Esteban. La respuesta es simple. Dios me lo mostró en sueños. Un escalofrío recorrió la espalda de Luciano. Vi exactamente lo que iba a pasar. Vi que ibas a estar muy enojado. Vi que lo ibas a despedir por tratar de cumplir una promesa conmigo. Vi cada palabra que le ibas a gritar. Dios mío, susurró Luciano. Es imposible. Pero papá, también vi por qué ibas a hacer eso. Vi el dolor tan grande que llevas por dentro. El dolor que crees que nadie entiende. Las lágrimas comenzaron a brotar. Flashback. 6 meses después del cierre de ojos de Mateo. Luciano había entrado como una tormenta a su oficina. No quiero escuchar esa palabra en mi empresa. Había gritado a un empleado que mencionó ir a misa. ¿Cuál palabra? ¿Señor? Dios, religión, todas esas mentiras.
Esteban había estado limpiando cerca y había escuchado todo. Se había acercado con cuidado. «Señor Gómez, el pequeño Mateo siempre decía que usted era un hombre bueno». «No menciones a mi hijo», había rugido Luciano. «Especialmente tú, que llenaste su cabeza de fantasías religiosas». Esteban había retrocedido, herido, pero sin perder la compasión en sus ojos. «Perdón, señor. Solo pensé que...» «No pienses. Solo limpia y cállate». De vuelta al presente. «Papá, Esteban me contó algo muy hermoso antes de que yo tuviera que irme. Me dijo que cuando alguien muy bueno sufre por hacer lo correcto, Dios convierte ese sufrimiento en bendición». «¿Tuviera que irte?», murmuró Luciano, confundido. «¿Irte a dónde?». «Espero que no hayas sido muy duro con él, papá. Él es el hombre más bueno que he conocido en mi vida. Me cuidó cuando tú estabas muy ocupado con los negocios. Me enseñó sobre el amor cuando tú no podías hacerlo». Cada palabra era como una daga directa al corazón. Sé que vas a pensar, ¿por qué mi hijo tenía una relación tan especial con el portero? Papá, no es que no la tuviéramos tú y yo, es que tu dolor no te dejaba verla. Luciano cerró los ojos, recordando todas las veces que había estado al teléfono mientras Mateo trataba de hablarle. Todas las conversaciones perdidas para siempre. Esteban me dijo que los papás a veces se alejan de Dios porque tienen miedo de no ser lo suficientemente buenos para sus hijos. ¿Es eso lo que te pasó, papá? Sí, admitió Luciano al vacío. Tenía miedo de que si Dios existía, significaba que había sido un padre terrible contigo. Papá, hay algo que nunca te dije. Algo que vi en mis sueños y que me dio mucha paz. Luciano se incorporó, con el corazón acelerado. Vi tu futuro. Vi exactamente lo que ibas a hacer después de que yo me fuera. Vi que ibas a lastimar a mucha gente buena. Vi que ibas a convertirte en alguien que ni tú mismo ibas a reconocer. ¿Cómo era posible? Pero papá, también vi algo más hermoso. Vi que al final, cuando estuvieras más perdido, cuando hubieras tocado fondo, Dios iba a usar mi carta para traerte de vuelta al camino. Las lágrimas de Luciano caían sobre el papel. Vi que Esteban iba a sufrir mucho por tu culpa, que lo ibas a tratar de manera horrible, que ibas a romper la promesa que me hiciste en el hospital. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Pero también vi que su bondad iba a ser más fuerte que tu rabia, que iba a cumplir su promesa conmigo sin importar el precio. Luciano pasó a la última página con manos que apenas podían sostener el papel, y lo que leyó, lo destruyó completamente. Papá, si estás leyendo esto, significa que ya pasó lo que tenía que pasar. Significa que ya no estoy en este mundo contigo. ¿Qué? Sí, papá. Cuando escribí esta carta, ya sabía que me iba a morir. Dios me lo mostró. Me mostró que tenía que irme para que tú pudieras encontrar el camino de regreso a Él. El mundo de Luciano se desplomó. Su hijo había estado muriendo, y él había estado en reuniones de negocios. No llores, papá. Estoy en el lugar más hermoso que puedas imaginar. Estoy feliz, estoy completo, y estoy esperándote, pero todavía no es tu hora. Luciano se dejó caer al suelo, sollozando como nunca había llorado en su vida. Tienes trabajo que hacer primero, papá. Tienes que pedirle perdón al señor Esteban. Tienes que arreglar todo el daño que causaste. Tienes que convertirte en el hombre que yo siempre supe que podías ser. El señor Esteban tiene una segunda carta para ti. Una carta que escribí para explicarte exactamente qué quiere Dios que hagas con el resto de tu vida. Búscalo, papá. Pídele perdón de mi parte por todo el dolor que le causaste. Y cuando lo hagas, pregúntale por la segunda carta.
Te amo más de lo que las palabras pueden decir, y desde donde estoy ahora, puedo ver que todo va a estar bien. Tu hijo que te espera en el cielo, Mateo. PD. Papá, el señor Esteban vive en la calle Esperanza 247. Ve a buscarlo. Él te está esperando. Luciano abrazó la carta contra su pecho y lloró durante 1 hora completa. Su hijo. Su hijo había muerto sabiendo exactamente lo que iba a pasar, y había preparado un camino de regreso para él, a través de la bondad inquebrantable de un portero humilde. Un portero al que acababa de destruir por cumplir una promesa sagrada. Una promesa hecha a un niño que sabía que se iba a morir. Luciano se levantó del suelo. Por primera vez en 2 años, salió de su oficina sin teléfono, sin documentos, sin agenda, solo con una dirección. Calle Esperanza, 247, y con la esperanza desesperada de que no fuera demasiado tarde para el perdón, porque había una segunda carta esperándolo. Una carta que le diría exactamente cómo convertir su dolor en propósito, su pérdida en ganancia para otros, su oscuridad en luz para el mundo. La calle Esperanza, 247, era exactamente lo que Luciano había esperado. Una casa humilde, en un barrio sencillo. Paredes que necesitaban pintura, un pequeño jardín con flores que alguien cuidaba con amor infinito, y una cerca de madera que había visto mejores días. El contraste con su penthouse de lujo no podía ser más brutal. Luciano estacionó su Mercedes y se quedó sentado por un momento, con la carta de Mateo apretada contra su pecho. ¿Cómo se pide perdón por destruir la vida de un hombre inocente? ¿Cómo se mira a los ojos a alguien a quien acabas de humillar por cumplir una promesa sagrada? Respiró profundo y tocó la puerta. Esteban Silva abrió la puerta lentamente. Sus ojos, hinchados por el llanto, se encontraron con los de Luciano. No había sorpresa en su rostro, solo una tristeza infinita. «Señor Gómez, Esteban, yo...» La voz de Luciano se quebró. Leí la carta. El anciano asintió en silencio. Él me dijo que usted vendría. ¿Puedo pasar? Esteban se hizo a un lado. La sala era pequeña pero impecable. En la pared, una foto de Mateo sonriendo desde su silla de ruedas. Al lado, un crucifijo de madera tallada a mano. Y sobre la mesa, otra carta. Esteban, comenzó Luciano, con lágrimas rodando por sus mejillas. No sé cómo pedirte perdón por lo que te hice esta mañana. Ya está perdonado, señor. ¿Cómo puedes decir eso? Te humillé delante de todos. Te quité el trabajo que tenías hace 25 años. Señor Gómez, interrumpió Esteban suavemente. Mateo me preparó para esto. Me dijo exactamente cómo iba a reaccionar usted. Me dijo que no me enojara, que era parte del plan. Luciano se desplomó en el sofá. ¿Qué plan? ¿Cómo es posible que un niño de 12 años pudiera ver todo esto? Porque Dios le dio un regalo muy especial. La capacidad de ver el futuro cuando era necesario para salvar el alma de su padre. Yo maté a mi propio hijo, Esteban. Estaba tan ocupado construyendo un imperio que no me di cuenta de que se estaba muriendo. Señor, Mateo nunca sintió que usted lo había abandonado. ¿Cómo puedes saber eso? Esteban se acercó a la mesa y tomó la segunda carta. Porque me lo dijo en esta. Antes de dársela, dijo Esteban, tengo que contarle algo que Mateo me pidió que le dijera. Luciano levantó la vista, expectante. El día antes de irse, Mateo me llamó a su habitación. Me dijo, «Señor Esteban, cuando papá venga a pedirle perdón, dígale que lo que más me dolió no fue morirme. Lo que más me dolió fue ver cómo el dolor lo iba a convertir en alguien que no era». Las lágrimas de Luciano se intensificaron. Y me dijo, «Pero dígale también que estoy muy orgulloso de él por venir a buscarlo.
Dígale que ahí es cuando supe que mi papá había regresado. Luciano no podía hablar, solo podía llorar. Esteban le entregó la segunda carta. Esta la escribió específicamente para este momento, para cuando usted estuviera listo para escuchar el plan de Dios para su vida. Con manos temblorosas, Luciano abrió la carta. Papá, si estás leyendo esto en la casa del señor Esteban, significa que ya te diste cuenta de la verdad. Significa que tu corazón ya se abrió. Primero quiero decirte algo muy importante. No fue tu culpa que me muriera. Era mi hora. Dios tenía un plan más grande. ¿Sabes cuál era mi misión en este mundo, papá? Mi misión era preparar tu corazón para el trabajo más importante de tu vida. Luciano levantó la vista hacia Esteban. ¿Qué trabajo? Sigue leyendo, señor. Papá, Dios me mostró algo hermoso. Me mostró que ibas a usar todo tu dinero, todo tu poder, toda tu influencia, para ayudar a niños como yo, niños enfermos que necesitan esperanza. Vi que ibas a construir hospitales. Vi que ibas a crear becas. Vi que ibas a transformar el dolor de perderme en sanidad para miles de familias. ¿Cómo? Vi que el señor Esteban iba a ser tu compañero en esta misión. Él va a ser tu consejero espiritual, el que te va a recordar por qué estás haciendo todo esto. Y papá, vi algo más. Vi que en 5 años, cuando estés visitando uno de los hospitales que construiste, vas a conocer a un niño que te va a recordar mucho a mí. Y ese niño te va a decir exactamente las palabras que necesitas escuchar para saber que estoy bien. Luciano miró a Esteban con asombro. ¿Es posible que todo esto sea real? Señor Gómez, hay fuerzas en este universo que van más allá de lo que podemos entender con la mente. Papá, la Fundación Mateo Gómez va a salvar más vidas de las que puedes imaginar. Y cada niño que salves, cada familia que ayudes, va a ser como si yo estuviera ahí contigo. El señor Esteban tiene todos los detalles. Él sabe exactamente cómo empezar. Él sabe dónde construir el primer hospital. Él sabe todo porque yo se lo conté en nuestras conversaciones. Papá, convierte tu dolor en propósito. Convierte tu pérdida en ganancia para otros. Convierte tu oscuridad en luz para el mundo. Y cuando estés muy cansado, cuando sientas que no puedes seguir, acuérdate de que cada vida que salves es una manera de demostrar que mi vida tuvo el sentido más hermoso del mundo. Te amo, papá, y estoy esperándote. Pero no tengas prisa. Tienes mucho trabajo por hacer aquí primero. Tu hijo que te guía desde el cielo, Mateo. Luciano dobló la carta con reverencia. Esteban, ¿harías esto conmigo? ¿Serías mi socio en esta misión? El anciano sonrió por primera vez en días. Señor Gómez, he estado esperando esta pregunta durante 2 años. No me digas, señor. Llámame Luciano. Luciano, ¿está listo para cambiar el mundo? Estoy listo para honrar la memoria de mi hijo de la única manera que importa. Se dieron la mano. Y en ese momento, una brisa extraña entró por la ventana cerrada. Los dos hombres se miraron. Era como si alguien acabara de sonreír desde el cielo. 6 meses después, el edificio Gómez Asociados había cambiado por completo. El piso 25 ya no era una oficina presidencial. Era la sede de la Fundación Mateo Gómez. Y Esteban Silva ya no era un portero. Era el director espiritual de la fundación más poderosa del país. La primera clínica infantil gratuita había abierto sus puertas. 50 niños recibían tratamiento sin costo. Y cada mañana, Luciano y Esteban visitaban la tumba de Mateo. ¿Crees que está orgulloso?
preguntaba siempre Luciano. Señor, perdón, Luciano, corregía Esteban. Creo que está sonriendo. Y tenía razón, porque a veces el amor es tan poderoso que ni siquiera la muerte puede detenerlo.